Preciosa familia, muy buenas noches. Qué bendición podernos acercar nuevamente hasta donde tú estás, allí en tu hogar, para llevarte esta gran bendición que es la palabra de Dios. Así que les doy la bienvenida y quiero que por favor busquemos en nuestras Biblias el libro de Segunda de Reyes, capítulo 25, versículos 1 al 7. Y mientras lo haces, vamos a ver este video que introduce este precioso y maravilloso tema para gloria de Dios. Amén. Ya nos vemos en un segundo. Leamos entonces la palabra de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículos 1 al 7. Y en el 9º año de su reinado, en el 10º mes, el día 10 del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén. Acampó contra ella y construyó un muro de asedio alrededor de ella. La ciudad estuvo sitiada hasta el 11º año del rey Sedequías. Aprendes de este nombre que es importante. A los 9 días del mes cuarto, el hambre era tan grande en la ciudad que no había alimento para la población. Y al ser abierta una brecha en la ciudad, todos los hombres de guerra huyeron de noche por el camino de la puerta entre las dos murallas, junto al jardín del rey. Estando los caldeos alrededor de la ciudad, y se fueron por el camino del Arabá, pero el ejército de los caldeos persiguió al rey y lo alcanzó en los llanos de Jericó. Y todo su ejército se dispersó de su lado. Entonces capturaron al rey y lo trajeron al rey de Babilonia en Ribla, y éste lo sentenció. Y degollaron a sus hijos o a los hijos de Sedequías en su presencia, y a Sedequías le sacó los ojos, lo ató con cadenas de bronce y lo llevó a Babilonia. Vamos a orar, te invito a que cierres tus ojos y pongamos delante del Señor esta preciosa enseñanza. Padre Santo, gracias Señor Dios de los cielos por esta nueva oportunidad que nos das de compartir tu preciosa y hermosa palabra. Mi oración es que seas tú edificándonos, sembrando en nuestro corazón para que a futuro tú puedas cosechar en nosotros lo que bien has decidido, has planeado hacer con esta escritura, Señor. Nos disponemos para ti. Mi oración es que seas tú trayendo bendición por medio de la enseñanza de tu Santa Escritura. Quedo en tus preciosas manos, Señor, confiando en que responderás, Señor, esta sencilla oración para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hay una frase popular que dice que llegar a la meta es fácil, pero lo difícil es mantenerse en ella. En esta ocasión vemos cómo el pueblo de Israel, después de haber gozado de una prosperidad como nunca antes ha tenido ni tendrá, viene y poco a poco empieza a caer. Poco a poco termina cediendo y termina adorando a otros dioses, y como consecuencia Dios cumple lo que había dicho y trae un juicio sobre la nación, sobre su pueblo amado y sobre Jerusalén, la ciudad que estaba en lo más adentro de su corazón. Este texto que acabamos de leer está en el libro de Segunda de Reyes. Digamos que originalmente era un solo libro. Primera y Segunda de Reyes era un solo texto. Pero obviamente por el tamaño de los pergaminos, ellos lo dividieron en dos. Aquellos que, organizaron la palabra de Dios lo dividen en dos. Pero en sí, todo el libro, desde el primer hasta Segunda de Reyes, muestra cómo desde un comienzo Dios levanta a Salomón, hijo de David, como el rey de Israel. Salomón vino a ser un hombre próspero, un hombre que le ofreció o que puso a Israel en un lugar de privilegio frente a las otras naciones. Israel se convirtió en una población, en un lugar donde se veía la bendición de Dios, donde era abundante, no solamente a nivel espiritual, sino también en las riquezas que Dios le otorgó a esta nación. Pero
conocemos la historia y comenzó o empezó a desviarse, incluido el rey Salomón, tras otros dioses que poco a poco llevaron a la decadencia a la nación de Israel. Al punto que Babilonia, el imperio dominante de aquella época, sitió a Jerusalén. Es decir, colocó murallas de soldados, un gran ejército, cortó el suministro de alimento, de agua, y luego vino a ceder y a caer ante el imperio más poderoso de aquella época. Y en ese tiempo, el que gobernaba o el último rey que tuvo Israel fue el rey Sedequías. Sedequías, en lugar de enfrentar lo que estaba viviendo Israel, decidió huir. Y no solamente huyó él solo, sino también con todos los guerreros, con todos los hombres en los que confiaba la nación o el pueblo de Israel y la ciudad de Jerusalén. Decide huir dejándolos a merced de Babilonia. Todo esto ocurre porque Dios, en su voluntad, quería que el pueblo de Israel se sometiera al yugo de Babilonia. Pero Sedequías fue terco, fue necio y quiso enfrentar a este poderoso imperio, traicionando al rey Nabucodonosor, y debido a esto es que en su ira él decide sitiar Jerusalén, destruirla por completo. Cuando logran entrar a Jerusalén, destruyen, queman no solamente la casa del Señor, es decir, el templo que había construido Salomón, sino también la casa del rey, las grandes propiedades que tenían allí los gobernantes y los terratenientes de Jerusalén, sino que también quema todas las casas que encontraron, digamos, levantadas en ese lugar. Solamente algunos pocos se salvaron de ser consumidos por el fuego. Así que esta es la triste historia que vemos en este texto que acabamos de leer. Primero era Jerusalén, Israel, el pueblo de Dios, un lugar donde se veía la bendición de Dios, que estaba en la cima. Pero poco a poco fueron cayendo hasta llegar a una profunda desgracia y hasta los momentos más horribles del pueblo de Israel. De allí el título del mensaje que quiero compartir con ustedes en esta noche: de la cima a la desgracia. Segunda de Reyes 25, 1 al 7. Y como primer punto en Números Romanos tenemos un rey alejado de la voluntad de Dios. Así que a medida que se empezó a desenvolver este sitio en Jerusalén, podemos ver la causa por la cual sucedió. Y para que podamos entenderlo mejor, quiero que vayamos a Segunda de Reyes 25, versículo 1, que es nuestro texto base. Dice: y en el 9º año de su reinado, en el 10º mes, el día 10 del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército, contra Jerusalén. Acampó contra ella y construyó un muro de asedio alrededor de ella. La pregunta es: ¿por qué Nabucodonosor decide sitiar a Jerusalén? ¿Por qué decide rodearla para posteriormente conquistarla y destruirla? Y como les conté en un principio, este asedio no era el primero que Nabucodonosor había hecho. Fue debido a la traición del rey Sedequías. En el año 597 ya de alguna forma había invadido ciertas áreas de Israel. Ya habían sido deportados varios, entre esos estaba Daniel, también estaba Ezequiel, los profetas que encontramos en el Antiguo Testamento, también estaba el rey Jeconías, que había gobernado antes de Sedequías. Todos ellos ya habían sido llevados a Babilonia. Pero digamos que la costumbre de aquellos reyes y de aquellos grandes imperios era colocar monarcas o colocar personas en ese lugar que fueran de su confianza para que no
ocurriera una rebelión o para que no se levantaran en contra del imperio. Entonces el rey Nabucodonosor decide colocar a un hombre llamado Sedequías, que también tenía sangre real, sangre davídica, en quien también recaía la promesa de Dios para un futuro rey eterno. Entonces Nabucodonosor decide colocar al rey Sedequías sobre la nación de Israel. Y su sede, digamos, de gobierno era Jerusalén. Pero Sedequías no quería someterse al yugo de Babilonia, al yugo de Nabucodonosor. Y llega a un punto en que traiciona al rey Nabucodonosor, le busca ayuda con el rey de Egipto para irse en contra del imperio de Babilonia, y esto es lo que enfurece a Nabucodonosor, y debido a eso es que ocurre este sitio, este asedio. Debido a esto es que acampa todo el imperio en contra de Jerusalén. Así que quiero que con base en este contexto vayas entendiendo lo que estaba ocurriendo en ese tiempo y en ese lugar. Y es por eso que quiero leerte este primer pensamiento. Primero, dice: aunque Sedequías fue colocado en el trono por Nabucodonosor, fue reconocido oficialmente como el último rey de Judá antes de la destrucción del templo. Así que de alguna forma el pueblo de Israel reconoció a Sedequías como un legítimo rey a pesar de que lo había colocado Nabucodonosor. Depositaron su confianza en él. Ahora, era voluntad de Dios que Israel se sometiera al pueblo de Babilonia. Pues por extraño que parezca, esa era la voluntad de Dios. Dios había decretado, había ordenado por medio de otros profetas que Sedequías se sometiera a Nabucodonosor, que no se rebelara en su contra, que si él se rebelaba podía ocurrir lo que vemos aquí, que iba a caer Jerusalén y que él iba a ser llevado preso debido a su desobediencia por la orden de Dios de someterse a Babilonia. Eso lo encontramos en Jeremías 38, 17 al 18. Este profeta fue encomendado por Dios para llevarle el mensaje a Sedequías, de que se sometiera. Vamos a leerlo, versículo 17, dice: entonces Jeremías dijo a Sedequías, el rey de Israel, el último rey de Israel, dice: así dice el Señor Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. Si en verdad usted se pasa a los oficiales del rey de Babilonia, es decir, se une a ellos, entonces vivirá, y esta ciudad no será incendiada, y usted y su casa vivirán. Pero si usted no se pasa a los oficiales del rey de Babilonia, entonces esta ciudad será entregada en manos de los caldeos, y ellos la incendiarán, y usted no escapará de su mano. Fíjate la advertencia por parte de Jeremías. Dios le estaba diciendo que tenía que someterse, tenía que unirse a Babilonia, tal como Nabucodonosor también le había dicho que hiciera. Y es aquí donde encontramos grandes enseñanzas, porque si Dios quiere que nosotros pasemos situaciones complicadas y difíciles, no podemos rehusarnos, no podemos enfrentarlo y decirle: no, yo no quiero pasar por esto. Y ese fue el gran error de Sedequías. Él no quiso escuchar la voz de Dios, no quiso escuchar la voz del profeta, no quiso sujetarse a lo que Dios le había dicho. Pensó que liberándose del yugo de Babilonia iba a pretender o sacar a la nación adelante por sus propias manos. Y ese fue el peor error que cometió Sedequías. Y es el mismo mensaje que puede llegarnos a edificar el día de hoy. Si Dios quiere que tú pases por situaciones difíciles, debes sujetarte y aceptar su voluntad. Si Dios quiere en cierto momento que tú pases por escasez o tal vez por el abandono de un ser querido o por alguna enfermedad, es la voluntad de Dios, debes entenderlo y debes afrontarlo. No puedes tratar de salir por tus propios medios porque tal vez te ocurra lo que le pasó al rey Sedequías. Y fíjate lo que él responde. Vamos a Jeremías 38, 19 al 23. Dice: entonces el rey Sedequías respondió a Jeremías: tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me maltraten.
Pero Jeremías dijo: no lo entregarán. Le ruego que escuche la voz del Señor en lo que le digo, y le irá bien y vivirá. Pero si sigue usted rehusando pasarse, esta es la palabra que el Señor me ha mostrado. Todas las mujeres que quedan en el palacio del rey de Judá serán llevadas a los oficiales del rey de Babilonia, y ellas dirán: te han engañado y han prevalecido contra ti y tus buenos amigos, mientras tus pies estaban hundidos en el lodo. Se volvieron atrás. Versículo 23, todas sus mujeres y sus hijos serán llevados a los caldeos. Tampoco usted escapará de sus manos, sino que será apresado por la mano del rey de Babilonia, y esta ciudad será incendiada. Ahora yo quiero que pienses por un momento, si el rey Sedequías hubiese escuchado la voz de Dios, hubiese ocurrido lo que pasó con Jerusalén. Hubiesen estrellado a sus niños contra las paredes, a las mujeres embarazadas las hubiesen atravesado con espadas, como pasó. ¿Hubiese ocurrido eso si hubiese escuchado la voz de Dios y se hubiese sujetado? No hubiera pasado, porque aquí Jeremías lo estaba advirtiendo. Así que, amados hermanos, es importante que escuchemos las advertencias que Dios nos hace en cada situación de nuestras vidas. Por medio de la palabra de Dios, Él nos muestra que Él cumple sus promesas, tanto las buenas como las malas. Y que si tú te empeñas en enfrentar su voluntad, muy probablemente van a ocurrir tragedias en tu vida. Así que es importante que empecemos a reflexionar acerca de la voluntad de Dios y de los momentos duros, difíciles que tal vez Él quiera que nosotros vivamos. Si bien entendemos que Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ahí en ninguna parte dice que no va a ser difícil, porque la vida no es fácil. Van a venir situaciones complicadas y difíciles, pero si tú vives en santidad, en rectitud, y si vives ese tipo de situaciones, es porque es la voluntad de Dios. Es porque Él quiere hacer cosas que no imaginamos y que son difíciles al comienzo, pero muy probablemente van a ser para bendición, porque a todos los que amamos a Dios las cosas nos ayudan a bien, tanto buenas como malas. Y Ezequías no entendió, no comprendió, no recapacitó, no reflexionó, no obró con sabiduría. Y lo peor es que no solamente iban a caer cosas terribles sobre él, sino sobre toda la nación en la que él gobernaba. Y quiero entonces que vayamos a este segundo punto. Dice: Sedequías eligió desobedecer la voz de Dios y se rebeló contra Nabucodonosor, provocando así el sitio de Jerusalén y su inevitable destrucción. Así que la sentencia que firmó o que decretó el rey Nabucodonosor era que tenían que destruir a Jerusalén. Debían quemar todo. Debían quemar el palacio de Salomón, o el templo, de Salomón. Debían quemar la casa del rey. Debían quemar todas las casas, digamos, más sobresalientes, y debían deportar a aquellos que se sometieran al imperio de Babilonia. Así que llegan, colocan grandes ejércitos alrededor de la ciudad de Jerusalén, impiden que lleven alimento, cortan el suministro del agua, y poco a poco Jerusalén comienza a entrar en la peor de las crisis que habrían de vivir en todos los tiempos. A causa del hambre, las mujeres, los padres, preferían comerse a sus propios hijos en lugar de verlos morir. Ellos los asesinaban y se los comían a causa de esa profunda necesidad que tenían de comer, de alimentarse con algo. Esto tú lo encuentras en Lamentaciones 4:10. Empezaron a sentir el asedio. Empezaron a ver cómo se morían por falta de suministros de agua, de alimentos, y poco a poco empezaron a sentir el juicio de Dios a causa de la desobediencia del rey Sedequías, a causa de su rebelión y de su traición en contra de Nabucodonosor. Y es curioso porque a veces
cuando somos necios y tercos, también empezamos a cortar el suministro espiritual, la palabra de Dios, el agua de vida que nos enriquece cada día. Y podemos ver que esa es la misión de Satanás. A veces cortar el suministro de alimento espiritual, de palabra, de oración, para que poco a poco comencemos a morir y a secarnos espiritualmente hablando. Así que esto nos muestra cuán terrible es o cuántas consecuencias tan graves puede ocurrir el que un gobernante se rebele en contra de la voluntad de Dios. Diferente a como actuó nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, el Rey eterno que vendría después, siempre estuvo bajo la voluntad de su Padre. Él le dijo: tienes que subir a una cruz. Y él en Getsemaní dice: con tal de que se haga tu voluntad, no importa, Señor, yo paso por lo que tenga que pasar. Así que este es un gran ejemplo para nosotros hoy en día. Y nos invita a reflexionar frente a la voluntad que Dios tenga para nosotros, sea cual sea. Debemos entender que si nos rebelamos en contra de Dios, habrán consecuencias. ¿Qué ocurrió después? Y aquí entro en mi segundo punto en Números Romanos. Un rey ciego y sin descendencia. El primer punto es, refiriéndose a Sedequías, era un rey alejado de la voluntad de Dios. Ahora en este segundo punto vemos a un rey ciego y sin descendencia. Y vamos a leerlo. Versículo 4, Segunda de Reyes 25, versículos 4 al 5. Dice: y al ser abierta una brecha en la ciudad, es decir, un agujero, un hoyo, todos los hombres de guerra huyeron de noche por el camino de la puerta entre las dos murallas junto al jardín del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y se fueron por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos persiguió al rey y lo alcanzó en los llanos de Jericó, y todo su ejército se dispersó de su lado. Así que el rey Sedequías iba cayendo cada vez más bajo. Después de la traición a Nabucodonosor, vio que las cosas se estaban poniendo difíciles, y en lugar de enfrentarlo, en lugar de colocar a todos sus más valientes hombres, sus guerreros, al frente de las murallas de Jerusalén para desafiarlo, para enfrentarlo y para combatir en su contra, decide cobardemente abrir un hueco en la pared, en los muros de la ciudad, y salir de noche, huir para que nada le ocurriese a él. Y lo peor de todo es que sale con los hombres y guerreros más valientes, porque quería que lo defendieran por si algo ocurría. Y esto se constituyó en un acto vil, cobarde. Prefirió exponer, dejar solo a toda Jerusalén y sobre todo dejarlo sin su protección, que eran los hombres de guerra. Se los llevó consigo. Así que esto nos habla de un rey cobarde, y también es una gran enseñanza para nosotros hoy, que no podemos huir de las circunstancias difíciles. Padre de familia, tú que me escuchas, tal vez hay problemas en tu familia, tal vez tus hijos no era lo que tú esperabas, tal vez hay escasez, pero no puedes salir huyendo de los problemas y de las dificultades a las que te enfrentas. Joven, tal vez tú ves que tu padre o tu madre te han dejado solo o sola, pero no puedes huir. Tal vez en su soberanía Dios ha permitido que eso ocurra, pero no podemos salir huyendo, corriendo tras momentáneos placeres de la vida como el alcohol o las drogas. No podemos huir de las circunstancias difíciles por las que Dios permite que pasemos. Desafortunadamente, eso fue lo que el rey Sedequías quiso hacer: salir corriendo, huir por su vida. Y esto obviamente no le resultó nada bien, porque como lo leímos, el ejército de los caldeos lo persiguió y lo alcanzó. Así que veo aquí algo muy interesante en el versículo 4, la parte B dice que junto al
huyeron de noche por el camino de la puerta entre las dos murallas junto al jardín del rey. Y esto trae a mi memoria lo que pasó con Adán y Eva. En el huerto, en el jardín, cuando ellos pecaron, vieron a Dios y decidieron esconderse. Y fueron echados de ese lugar. Y aquí de la misma forma, junto al jardín del rey, es donde ellos deciden abrir un hueco para salir huyendo. Y quiero que leamos este primer punto de este segmento. Dice: Sedequías, cegado por su orgullo, eligió huir con sus guerreros, abandonando a su pueblo y dejándolo indefenso ante la furia implacable de Babilonia. Y lo peor de todo es que él creyó que se iba a salir con la suya, pero no fue así, porque los caldeos apenas lo vieron o se enteraron de que él había huido, comenzaron a perseguirlo. Y llegaron hasta la llanura de Jericó. Versículo 5, y quiero que lo leamos nuevamente, dice: pero el ejército de los caldeos persiguió al rey y lo alcanzó en los llanos de Jericó. Y todo su ejército se dispersó de su lado. Aquí comienza la peor parte para el rey Sedequías. Él creyó que sus hombres iban a ser leales, pero no fue así. Ellos vieron cómo él había sido desleal con su pueblo, con las personas a las que Dios le había dado a cargo. Y ellos, al darse cuenta de esa deslealtad, pues actúan de la misma manera y lo dejan completamente solo. Y esto es una gran lección también para nosotros, que las personas, cuando tú huyes, las personas que han sido fieles, han estado a tu lado, se dan cuenta de tu actuar, muy probablemente vas a quedar solo. Cuando tu esposa se dé cuenta que decidiste huir o estar con una otra mujer o un amante o qué sé yo, vas a perder la lealtad de tus hijos, de tu misma esposa. Ya no vas a tener la misma credibilidad que tenías antes. Y eso fue lo que le pasó al rey Sedequías. Y me causa curiosidad que lo alcanzaron en los llanos de Jericó. Cuando tú estudias la palabra de Dios, vemos cómo ese lugar de Jericó se convirtió en un ícono de la bendición de Dios, de la victoria de Dios, pero en ese mismo lugar fue donde Israel, con su último rey, terminó en la desgracia y en la tragedia. Así que, donde antes eras fuerte, ahora vienes a ser derrotado. Donde antes eras victorioso, donde antes estudiabas la palabra de Dios, comunicabas, edificabas al otro, cuando tú caes en desobediencia y cuando tú vas en contra de la voluntad de Dios, esas mismas virtudes que antes te hacían fuerte, ahora te van a traer la derrota y te van a hacer débil. Porque te van a señalar, porque se van a burlar de ti. Así que donde antes había victoria, ahora solo había derrota. ¿Y por qué comenzó todo? Porque no escuchó el mensaje que Dios le había dado por parte de Jeremías. Así que es importante que reflexiones acerca de la importancia o acerca de la bendición que trae el que tú día tras día busques en oración qué es lo que Dios quiere para nosotros o para ti, para mí, y que no caigamos como cayó el rey Sedequías. Después de esto, alcanzan al rey en Jericó, en las llanos de Jericó, y en ese lugar es donde sacan los ojos del rey Sedequías y asesinan a sus hijos delante de él. Vamos a leer el versículo 5 nuevamente hasta el 7. Dice: pero el ejército de los caldeos persiguió al rey y lo alcanzó en los llanos de Jericó, y todo su ejército se dispersó de su lado. Versículo 6. Entonces capturaron al rey y lo trajeron al rey de Babilonia en Ribla. Y éste lo sentenció, y degollaron a los hijos de Sedequías en su presencia. Y a Sedequías le sacó los ojos, lo ató con cadenas de bronce y lo llevó a
Babilonia. Este pasaje se convirtió en uno de los más trágicos, en uno de los más entristecedores para la nación de Israel. ¿Y sabes por qué? Porque el pueblo de Israel siempre confió en la promesa que le había hecho a Abraham, que le había hecho a David, que tendrían una gran descendencia y que a futuro un rey se sentaría en su trono para siempre. Pero con el último rey de Israel, se estaba desvaneciendo la posibilidad de que Dios cumpliese lo que les había dicho. ¿Por qué? Porque fíjate muy bien en el versículo 7, dice, y degollaron a los hijos de Sedequías en su presencia. Y para sorpresa nuestra, jamás podemos conocer los nombres de los hijos de Sedequías. Cuando tú lees la palabra de Dios, cuando lees Primera de Crónicas, cuando lees todos estos textos que muestran la descendencia, vivió tantos años, engendró a tales hijos y siguió y siguió y siguió y continuaba la promesa de Dios. Cuando vemos que se desvanece, se evaporan el nombre de los hijos de uno de los reyes o del último rey de Israel, se estaba también evaporando la promesa de Dios. Se estaba esfumando la esperanza de que Dios continuara con lo que había prometido gracias a la desobediencia de un rey. Así que el hecho de que no aparezca el nombre de los hijos de Sedequías es muy importante, muy trascendental y muy desgarrador para el pueblo judío, porque hasta ahí terminarían todos los sueños que ellos tenían acerca de su descendencia. Ya no había futuro para la nación de Israel. Y así terminan todos los que van en contra de la voluntad de Dios. Así terminan las personas desleales. Así terminan todos aquellos que deciden ir en contravía de lo que Dios enseña por medio de su palabra. Así que esto también es un mensaje muy importante para ti que me estás escuchando. Tal vez has venido muchas veces a la iglesia, a la congregación, pero no le das la importancia que merece la palabra de Dios. No te importa obedecerla. ¿Y sabes cómo vas a terminar? Vas a terminar ciego, sin poder ver al Señor. Y lo peor de todo es que no habrá futuro para ti, tampoco para tu familia, porque muy probablemente vas a terminar en el fuego del infierno para siempre. Esta es una manera en que podemos ver cómo al final quien decide no recibir la palabra de Dios, el consejo, la salvación por medio de Jesucristo, terminará en las tinieblas, en la penumbra para siempre. Y lo último que verá aquí en la tierra será que no va a persistir o a continuar el legado que Dios había desde un comienzo planeado para toda la humanidad. Ya no iba a haber más reyes, no iba a haber más descendencia. Babilonia, Nabucodonosor con esto le estaba informando: hasta aquí llegó tu reinado. Ya no va a continuar lo que en tus sueños habías planeado. Entonces, este es el destino de Sedequías. Y vamos a ver este segundo punto de este segmento. Dice, Sedequías terminó solo, ciego, sin hijos y condenado a morir en prisión, apagando la luz de esperanza para Judá y dejando a su pueblo sin trono, sin guía y sin un futuro visible. Así que terminó sin muchas cosas. Sin hijos, sin futuro, sin el pueblo, sin guía, sin luz, sin esperanza, sin descendientes, sin esperanza. Eso es lo que Dios quiere mostrar a través de todo esto. ¿Y qué pasó entonces? El pueblo, Jerusalén, la ciudad, quedó completamente a merced de Babilonia, sin un rey que la gobernara y sin guerreros que la defendieran. Aquellos guerreros valientes que estuvieron con David salieron huyendo y dejaron solo al rey. Así que no abandones, enfréntate y sigue la voluntad de Dios.
Y es aquí cuando entramos en nuestro tercer punto en Números Romanos. Un rey ausente. El primero entonces era un rey alejado de la voluntad de Dios, Sedequías. Segundo, un rey ciego y sin descendencia. Y por último, ya con este terminamos, un rey ausente. ¿Qué pasó entonces con Jerusalén? ¿Qué pasó con la ciudad a la que Dios amaba? ¿Qué pasó con ese sitio donde se habían centrado todas las esperanzas del pueblo de Israel? ¿Qué pasó con la promesa de un templo y de un rey? Finalmente, todo quedó en ruinas. Fue quemada, fue destrozada por Nabucodonosor y su imperio. Y aquí quisiéramos dejar de leer, cerrar los ojos y ya no pensar más en esto. Pero la palabra de Dios continúa informándonos lo que pasó. Y vamos a leer Segunda de Reyes 25, 8 al 12. Dice: en el mes quinto, a los 7 días del mes, en el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa del Señor. Fíjate, empezaron por ahí. La casa del rey y todas las casas de Jerusalén. Prendió fuego a toda casa grande. Todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó las murallas alrededor de Jerusalén y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad. A los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y al resto de la multitud los llevó en cautiverio Nabuzaradán, capitán de la guardia. Pero el capitán de la guardia dejó a algunos de los más pobres del país para que fueran viñadores y labradores. Y aquí veo varias cosas interesantes, que no se conformaron con quemar la casa del Señor, el templo que había hecho Nabucodonosor. Muy probable el arca del pacto la fundieron o no sé qué hicieron con ella, porque aquí se le pierde el rastro. No se conformaron por quemar la casa del rey y las casas grandes, sino que también destruyeron los muros de la ciudad. ¿Y esto por qué? Esto es extraño, porque cuando alguien conquistaba un lugar, lo que hacía era dejar las murallas para colocar allí o edificar allí una ciudad nueva y que ya contaba con protección. Pero es extraño que hubiesen destruido también los muros de Jerusalén. La pregunta es ¿por qué? Destruyen los muros de Jerusalén para que todo el que pasara por allí viera la vergüenza que tuvo este lugar por enfrentar al imperio dominante de aquella época. Ellos querían que sin muros vieran lo que el imperio era capaz de hacer contra todos los traidores. Este sitio se convirtió en el ícono de la vergüenza y de la debilidad de un pueblo que no quiere sujetarse o que no quería sujetarse a Nabucodonosor y su poderío. Los que se pasaron, fíjate, los desertores, estoy leyendo el versículo 11, y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y al resto de la multitud, los llevó en cautiverio Nabuzaradán. Así que los desertores en esta oportunidad eran los que eran fieles a Dios, los que decidieron cumplir su voluntad. Dios había dicho que se pasaran a Babilonia, que Él quería hacerlos pasar por el fuego, y ellos decidieron hacerlo, y esos les perdonaron la vida y los llevaron a Babilonia presos. Así que estas es las consecuencias de no seguir la voluntad de Dios. ¿Y saben por dónde entró? Muy probablemente Nabucodonosor y todo el ejército a Jerusalén. Pues por el hueco que había dejado Sedequías. Quiero que leamos este primer punto. Dice: por la misma brecha por la que Sedequías intentó huir, entraron los babilonios y redujeron a cenizas la casa del Señor, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Es decir, el propósito de tomar o asediar o presionar a una ciudad, dejándola sin alimento y sin agua, era que comenzaran a salir
y por donde iban saliendo iban entrando los invasores. Y fue lo que pasó. Por el mismo agujero, el mismo hueco, la misma brecha que había pretendido huir Sedequías, por ahí entró todo el poderío de Nabucodonosor y sus guerreros. Esto también es una enseñanza muy importante para nosotros, porque una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Y nosotros pretendemos ser fuertes en el Señor, pero cuando descuidamos algún área en la que somos débiles, muy probablemente por allí entre Satanás a destruir, a dañar, a robar y a hacer estragos en nuestras vidas y en nuestras familias. Si tú sabes que eres débil en algún área, aléjate de ahí. Si tú sabes que eres débil en el área sexual, deja de ver pornografía, cierra esas páginas, bloquea tu celular, qué sé yo, porque muy probablemente por esos lugares donde nos mostramos débiles es por donde puede entrar el enemigo y destruir absolutamente todo. La pregunta que viene a nuestra mente es: ¿por qué permitió Dios todo esto? ¿Por qué, si Dios antes, a pesar de la infidelidad del pueblo de Israel, había destruido muchas veces a sus enemigos? ¿Por qué mientras conquistaron la tierra prometida, por qué Dios no hizo lo mismo con Babilonia? ¿Por qué? Y la respuesta es porque Dios sencillamente estaba cumpliendo lo que había prometido. Cuando tú lees pasajes como Deuteronomio, te darás cuenta que si el pueblo de Israel era obediente a todo lo que Dios le decía, si no se iban tras dioses ajenos, entonces Dios los iba a bendecir. Pero si se iban o si se desviaban, se desencarrilaban de lo que Dios quería para ellos, que era pedía adoración únicamente para Él, si el pueblo le daba la espalda y se iba tras otros dioses, entonces iba a caer la maldición. Así que, mis amados hermanos, Dios cumple lo que promete, sea bueno o sea malo. Dios ha prometido bendición para todos los que le amamos y le obedecemos pacientemente, que pecamos a veces, pero nos volvemos a levantar, pedimos perdón y seguimos adelante. Dios promete bendición para los que procuramos vivir bajo su voluntad, pero Dios también promete maldición para todos aquellos que se desvían de Él, de su grandeza, su perfección, su salvación, todo lo que Él es en esencia. Así que Dios sencillamente estaba prometiendo o estaba cumpliendo, lo que había prometido. Bendición si eres obediente, pero maldición si eres desobediente. Y Dios ya lo había decidido y no había absolutamente nada ni nadie que pudiera impedir que Israel pasara por este triste cautiverio gracias a su desobediencia. Y quiero que leamos juntos esto que Dios estaba cumpliendo. Deuteronomio 28, 36 al 37. Fíjate, dice: el Señor, estas son las maldiciones que iba a vivir Israel si no le obedecía. Versículo 36, el Señor te llevará a ti y a tu rey, al que hayas puesto sobre ti, a una nación que ni tú ni tus padres han conocido. Y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra y vendrás a ser motivo de horror, proverbio y burla entre todos los pueblos donde el Señor te lleve. Y esto fue lo que le pasó. Dios estaba cumpliendo lo que le había advertido al pueblo de Israel. Estaba cumpliendo sus promesas. Dios cumple tanto lo malo como lo bueno. Así que escucha, es importante que lo reflexionemos hoy en día. ¿Hay un infierno? Sí. ¿Hay una perdición eterna? Sí. ¿Hay maldición para el que desobedece a Dios? Sí. ¿Y Dios va a cumplir eso? Por supuesto, porque Dios cumple tanto lo malo como lo bueno. Así que no debemos desechar lo que la palabra de Dios enseña en cuanto a su justicia y su juicio, porque ciertamente Él lo cumplirá como lo cumplió con la nación de Israel debido al desvío de todo un pueblo y de un rey desobediente. Y eso también estaba más adelante, versículos 52 al 53 de Deuteronomio 28. Dice: y esa nación
Te pondrás sitio en todas tus ciudades hasta que tus muros altos y fortificados, en los cuales tú confiabas, caigan por toda tu tierra, y te sitiará en todas tus ciudades por toda la tierra que el Señor tu Dios te ha dado. Versículo 53, entonces comerás el fruto de tu vientre. Es decir, el hambre será tal que te comerás a tus propios hijos. La carne de tus hijos y de tus hijas que el Señor tu Dios te ha dado. En el asedio, escucha, en el asedio y en la angustia con que tu enemigo te oprimirá. Dios ya lo había dicho. Ya sencillamente estaba cumpliendo sus advertencias. Quiero que leamos este segundo punto. Con la caída de Sedequías, la línea real pareció extinguirse, pero la promesa de Dios no. En el tiempo señalado se levantó un rey diferente a todos los demás, nuestro Señor Jesucristo. Hoy afortunadamente tú y yo podemos ver que a pesar de que ese pábilo que humea estaba a punto de apagarse para siempre, el profeta Isaías viene a decir que Dios no dejará la caña cascada ni dejará apagar el pábilo que humea. Aún había un hilo de esperanza para la nación de Israel. Y su sobrino Jeconías, que había sido llevado en el año 597 por Nabucodonosor, él vendría con la sangre real que tenía porque era descendiente del rey David. De allí nacería una nueva esperanza que terminaría en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Un rey diferente. Jesucristo es un rey que ha seguido siempre la voluntad de Dios. Jesucristo es un rey que no huye tras los problemas. Prefirió enfrentar la cruz antes de traicionar a su Padre y hacer lo que él creía conveniente. Jesucristo es un rey que no es ciego, no se quedó sin hijos porque tú y yo somos sus hijos. Jesucristo es un rey que tiene ojos como llama de fuego, como dice el Apocalipsis. Jesucristo no es un rey ausente como el rey Sedequías. Jesucristo es un rey que siempre está presente, que nos acompaña todos los días de nuestra vida. Jesucristo es un rey diferente, distinto, y es el rey que tú y yo queremos tener. Así que termino con esta idea, con este concepto de que hay una promesa que es completamente inquebrantable. Y si quieres ver lo que pasó después de todo esto, te invito a que veas en YouTube un video de una predicación que se llama Una promesa inquebrantable. Es la continuación de este mensaje que estoy seguro te va a edificar. Así que le damos gracias a Dios por esta palabra que hoy nos ha permitido aprender, que es más una advertencia para ti y para mí. Acuérdate, nunca vayas en contra de la voluntad de Dios porque vendrán consecuencias. Jamás huyas cobardemente de las situaciones que Dios por soberanía en su voluntad ha querido que tú pases. Y jamás seas o jamás estés ausente de todos aquellos a quien Dios ha colocado bajo tu protección y cuidado. Porque si no estás ahí, probablemente el enemigo vendrá, quemará, destruirá todo lo que has construido por tanto tiempo. Así que Dios te bendiga. Quiero invitarte a que oremos y a que podamos reflexionar en el verdadero rey, el que contrasta absolutamente con el último rey que tuvo Israel, que fue Sedequías. Padre Santo, gracias Señor por tu misericordia, Dios. Porque en medio de todo lo que vivimos, tú siempre lanzas señales de advertencia. No podemos ser ajenos a que tú cumples lo que prometes, Señor. Tú prometiste justicia, juicio, un infierno a todos los
que van en contra de tu palabra y de tu voluntad. Y por supuesto que lo vas a cumplir, Señor. Pero también prometiste vida eterna, bendición, paz a todos aquellos que creen en la obra de tu Hijo Jesucristo. Permite que podamos decidir sabiamente y pasarnos al bando de tu voluntad, cualquiera que sea, Señor. Ayúdanos a ser valientes y a enfrentar lo que venga y a no abandonar, Señor, sino a seguir adelante de tu mano, para que podamos ver tus promesas cumplidas, tanto las buenas como las malas, Señor. Que podamos ver cómo tú traes bendición a los que hemos nacido de nuevo, pero también maldición sobre todos los soberbios y rebeldes, que por quienes oramos para que puedan abrir sus ojos y conocerte, Señor, y obtener la vida eterna para gloria tuya, Señor. En nombre de Cristo hemos orado para alabanza de tu nombre. Amén y amén. Dios los bendiga y muchas gracias por esta oportunidad, y si Dios lo permite nos veremos en una próxima oportunidad. Amén. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook, en Spotify y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram como @iglesiafiladelfiajb, en X como @filadelfiajb. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y te invitamos a descargar nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.